los proyectos ganaderos que ocupan grandes extensiones de tierra, sobre todo en las tierras bajas. Bueno, los de Bolivia lo saben, toda la zona oriente de Bolivia es zona ganadera, y entonces cada cabeza de ganado necesita 10.000 litros de agua al año para alimentar una vaca, una ternera, 10.000 litros de agua al año, y necesita 1 hectárea de terreno para pastar cada animal. Entonces eso supone grandes extensiones de tierra, grandes cantidades de agua, y entonces eso va para nosotros. Cuando consumimos un bistec de carne, nos estamos bebiendo también cientos de litros de agua. Entonces eso también nos hace hacer conciencia de todo esto. En el tema del agua, hidroeléctricos, hablamos de la contaminación del agua, hablamos de la comercialización del agua y de la explotación del agua de las empresas transnacionales como la Coca-Cola, ¿verdad? Pero seguimos tomando Coca-Cola porque es la chispa de la vida. Y entonces tenemos una gran contradicción. En Guatemala no sé a cómo esté el diésel. Yo digo el diésel porque es lo que yo uso. Es decir, pero el diésel cuesta menos de 20 quetzales el galón, ¿sí? Cuesta 18.99, estaba cuando venía yo para acá. Entonces 18.99, vamos a ponerle 20 quetzales el galón. El galón tiene casi 4 litros, o sea que cuesta 5 quetzales el galón. Y cuando nos suben la gasolina el 1 de enero, o nos suben los combustibles, armamos unas grandes protestas, unas grandes cosas y unas grandes alaracas, porque nos subieron el precio de la gasolina, nos subieron el precio de los combustibles, y todo va a subir. Y es verdad, ¿sí? ¿Cuánto nos cuesta una botella que no es de litro, sino de 3/4 de litro? Cuesta 5 quetzales. O sea que me cuesta más cara el agua que me tomo que el diésel que usa el pick-up o el carro para movilizarme. Y nos hacen eso y nosotros seguimos tomando agua embotellada, ¿sí? Y no protestamos, no decimos nada. Pero entonces ahí está este tema del agua. Lo que hablamos, lo hablamos en torno a esto, todo lo que salió ahí, y lo que escuché yo también en el grupo de Mesoamérica. El aire, la contaminación, bueno, y el agua, perdón, antes, en el agua está aquí la presencia de la Amazonía, los países amazónicos. Acabamos de tener el sínodo amazónico, tenemos el documento, la exhortación apostólica del Papa sobre la Amazonía, y hay un gran movimiento de los países que tienen el monopolio del mundo, Estados Unidos sobre todo, que está proponiendo la internacionalización de la Amazonía. ¿Por qué? Porque es la reserva más grande del mundo de agua dulce, ¿sí? Los millones y millones y millones de litros que cada segundo el río Amazonas lleva hacia el Atlántico es una barbaridad. Entonces, Estados Unidos quiere monopolizar eso, algunos a monopolizar, y quiere internacionalizar la Amazonía para controlar el consumo del agua y para controlar, así como controla el petróleo, quiere controlar el agua. Y algunos especialistas, economistas, politólogos, gente que sabe de todas estas cosas, dice que la próxima guerra mundial no va a ser por el petróleo. Ahorita se están persiguiendo todavía por el petróleo, pero algunos dicen que la próxima guerra mundial va a ser por el petróleo. Por el agua. Sí, entonces, eso sobre el agua. Vamos en el aire. Hablamos de la contaminación, de la polución, de la energía eólica. Cuando veníamos para acá, algunos preguntaban, ¿y qué son esas cosas que dan vuelta ahí? ¿Verdad? Son proyectos que sacan energía del viento. El viento no es el viento, sino el viento mueve esas grandes aspas, esos grandes abanicos
que dan vuelta y con esa fuerza y esa energía producen electricidad. ¿Sí? Entonces, hay eso, todos estos elementos de nuestra creación y de nuestra naturaleza están siendo aprovechados por las grandes empresas para eso. Entonces, nuestros pulmones, la Amazonía es el pulmón del mundo, ¿sí? Uno de los grandes pulmones del mundo. Y ya Mario ayer nos hizo que nos tapáramos las narices, ¿verdad? A ver cuánto tiempo duramos sin respirar, el viento, y entre los mayas, el viento es aliento de vida. Y estamos hablando de la acción del espíritu en los pueblos indígenas. Y el espíritu en muchas de las culturas y en muchas de las religiones, en muchas de las concepciones religiosas de los pueblos, el espíritu es viento, aire, sopló. ¿Sí? Y todos los santos carismáticos solo hablan de eso, ¿verdad? El soplo del espíritu, el soplo del espíritu. Entonces, estamos acabando con nuestros pulmones. Algunos por el cigarrillo, que debo reconocer, pero estamos acabando con nuestros pulmones, ¿verdad? Y respiramos 13 veces por minuto. La respiración normal nuestra son 13 veces por minuto. Y entonces estamos acabando con este elemento por la contaminación, la polución, la explotación, etc. El fuego es otro elemento de nuestra cosmovisión. Y entonces tenemos las compañías también transnacionales que transforman el calor y el fuego de los volcanes de nuestra Centroamérica, de nuestra Mesoamérica, los están transformando en empresas productoras de energía también con los proyectos termoeléctricos. ¿Sí? En Guatemala hace algunos años hubo una explotación de una termoeléctrica que estaba metida en las venas de un volcán cerca de Quetzaltenango, y entonces eso van captando la presión de la lava, la presión del calor, y con ese calor producen la energía. Y entonces esa empresa, esa planta termoeléctrica explotó y acabó con una aldea completa, porque estaba en la montaña, la aldea estaba debajo de la montaña, y entonces se llevó a toda la población de esa aldea. Y eso es lo que está sucediendo. Los grandes incendios forestales. La Amazonía fue también víctima de todos estos incendios, muchos de ellos provocados también por las empresas transnacionales para justificar entonces la presencia de ellos para el cuidado, entre comillas, de esas regiones. Ahí tenemos Australia, ¿verdad? También los grandes incendios que duraron tantos días, tantas semanas incendiándose todos los bosques de Australia. Bueno, entonces, eso a propósito de los proyectos de muerte. En el tema de las dificultades, hablamos de dos fuentes o de dónde vienen esas dificultades. Unas dificultades eran las dificultades internas. Y de esto solo voy a decir una, que es una que salió casi entonces. Somos nosotros mismos. La mayor dificultad en este camino de la teología india, de la defensa de nuestra madre tierra, de nuestro territorio, de nuestros pueblos indígenas, de nuestros idiomas, de nuestra cultura, de nuestros valores, somos la propia iglesia. Yo lo digo siempre así, soy cura, y lo digo desde mi ser cura. El mayor obstáculo para la inculturación del Evangelio somos los curas y las monjas. Y nos lo dice el mismo Francisco, de otra manera, pero nos lo dice así. Yo lo digo muy a lo bruto, pero es así. ¿Por qué?
porque no somos capaces de dar los pasos para hacernos uno con estos pueblos. Y mientras no seamos capaces de renunciar a nuestros valores para asumir los valores de los demás, mientras no sea capaz de renunciar a mi lengua, a mi idioma para hablar, aprender a hablar la lengua del otro, no voy a ser capaz de inculturarme y de hacer que el evangelio se inculture. Y no solamente la lengua hablada, sino el lenguaje simbólico, el lenguaje del corazón, porque el lenguaje nos transmite la cosmovisión de estos pueblos. Con una palabra nos están diciendo qué entienden ellos sobre el mundo. Voy a decir solo una, me escuché. Vecino. Vecino, en castellano, pues, ¿quién es nuestro vecino? El que vive enfrente, el que vive allá atrás de la casa, el que vive en la otra misma calle, el que vive al lado. Ese es mi vecino. Para los quichés, mi vecino es Nukulaj. Ul es chamarra, frazada, cobija, manta. Y Ulja. Entonces, Ulja es Ul, la chamarra, la manta, y Ja, la casa. Entonces, mi vecino es mi chamarra y mi casa. Yo soy vecino del otro cuando yo le doy abrigo, cuando yo lo hospedo, cuando yo lo recibo en mi casa. Entonces, solo con una palabra yo estoy mirando y hablando de una concepción totalmente distinta a la nuestra. Entonces, y esa es una dificultad muy grande. Mientras no seamos capaces de hacer renunciamos a nuestro pueblo y al mariachi y al tequila y al mejor, no sé cuál, para asumir la música, la danza, la comida, la cultura de ese pueblo. Y voy a decir una cosa que no les escandaliza. Mientras no seamos capaces de renunciar a Dios, no vamos a encontrar al Dios que está en los pueblos, que es el mismo Dios de Jesús. Y entonces algunos se me escandalizan y yo les digo, es que eso es lo que hizo Jesús. No se aprovechó de su ser Dios y sacó la credencial y dijo, miren, yo soy Jesús, hijo de David, hijo de Dios, y aquí conmigo, nanay, nanay, ustedes no la pueden conmigo. No, él se anonadó, dice San Pablo, y se hizo uno de nosotros, obediente a su Padre hasta la muerte y muerte en cruz. Y por eso es que nosotros doblamos nuestra rodilla y lo adoramos y lo bendecimos y le agradecemos y le decimos Señor. Entonces, renunciar a Dios, ¿cómo va a ser renunciar a Dios? Las hermanitas y los padrecitos renunciamos a nuestra mamá y a nuestro papá para hacernos curas y para hacernos monjas. Y eso no significa que no los queremos, que no los amamos. Los amamos, pero renunciamos a ellos. El hombre tuvo que renunciar a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y eso no quiere decir que no adora a su papá y a su mamá. Tal vez las mujeres son sus suegros y no los dejan con buena cara. Pero eso no quiere decir que yo no ame a aquellos a quienes yo renuncié, porque el amor crece y se multiplica y aumenta. Entonces, si yo soy capaz de renunciar, ahora lo voy a decir con otra palabra para que no suene tan feo. Si yo no soy capaz de renunciar a mi concepción de Dios para entender el modo como estos pueblos conciben a Dios, no va a haber camino de inculturación. Vamos a llegar al 20º encuentro de teología india pensando todavía con las mismas categorías y los mismos parámetros. Entonces, esa es la dificultad interna. Y hablamos de dificultades externas. El pueblo está dividido, hay falta de formación política, hay falta de organización, hay un consumismo muy grande, un individualismo tremendo, hay una iglesia dividida, pentecostalismo, falta de conciencia, hay un aumento de sectas evangélicas.
y hay una ausencia grande de profetismo. Y entonces en esto primero nos miramos a nosotros. Nosotros somos una dificultad, la dificultad interna somos nosotros. La dificultad externa, ¿quiénes son? Los demás, el pueblo de Dios, el pueblo bajo, municipal y espeso, que están divididos, que no tienen formación, que son los... ¿sí? Pero entonces a mí me viene la pregunta, ¿y qué hacemos por eso? ¿Qué hacemos nosotros por ellos en esa falta de formación política? ¿Qué hacemos nosotros en el individualismo, frente al individualismo? ¿Qué hacemos en esa iglesia dividida? ¿Buscamos la unidad o seguimos promoviendo la división entre ellos? Entonces, es muy fácil tirarle la piedra al otro. Pero entonces yo digo que esas dificultades externas, muchas de ellas son culpa nuestra. O sea, son falta de compromiso, falta de testimonio, etc. Tercero, porque ya se paró aquí el padre como para decirle que ya vaya a... Tercero, ¿de dónde nos viene la fuerza? Decían, ¿de dónde nos viene la fuerza? De la espiritualidad de nuestros ancestros y de la espiritualidad que recibimos de Cristo, del Evangelio, de recuperar y fortalecer las prácticas y saberes ancestrales, de la capacidad de organización de las comunidades. Fíjense, eso que les acusamos a ellos que están desorganizados, de ahí nosotros encontramos también la fuerza de su modo de organización. Y por último, antes de que me diga que ya, por último los compromisos. Decimos que nuestros compromisos van todos en esta línea: organización, formación y evangelización inculturada, articulación, espacios de diálogo y reflexión, rescatar los saberes ancestrales, seguir el camino de la teología india, apoyo a las organizaciones. Y luego también los de Mesoamérica nos propusieron una cosa, que es la coordinación a nivel de regiones, una coordinación a nivel regional. Y hay dos puntos que la Amazonía lo dijeron y que yo los quiero resaltar. Uno primero es, dicen, los resalto porque son los únicos dos que aparecen como compromisos expresamente eclesiales. ¿Sí? Expresamente eclesiales. Uno primero es el buscar la renovación de la catequesis. No podemos seguir con catequesis importadas de España, con cantos importados de fuera y con movimientos que nos vienen de fuera y con una catequesis que no va con nuestra realidad. Entonces tenemos que renovar esa catequesis, pero inculturada, ¿sí? Desde las culturas de nuestros pueblos. Nuestros pueblos tienen muchos elementos que nos pueden catequizar. Yo hablé de una palabra. Podemos hacer catecismos desde el idioma, desde la lengua, porque la gente nos enseña mucho a través del lenguaje, nos enseña el valor, la concepción que tienen del ser humano, la concepción que tienen de la realidad, la concepción que tienen de la familia, la concepción que tienen del pueblo, la concepción que tienen de Dios, la concepción que tienen de la naturaleza. ¿Qué mejor catequesis que su propio idioma? Entonces a esos que son lingüistas y que les gusta todo esto de la lengua, hagan catecismos desde la lengua, ¿sí? Desde el idioma. Y por último, y ahora sí ya me voy, es que dijeron, hay que redefinir o definir, dijeron, hay que definir el pecado ambiental, el pecado del ambiente. En la iglesia hay un gran escándalo con todo este tema de la pederastia y de los abusos sexuales, y nos rasgamos las vestiduras con todos estos temas de moral, de moral sexual, de moral individual, personal, de la pornografía, de todo eso. Pero nadie se rasga las vestiduras porque estamos dañando a la madre tierra, la estamos violando, estamos abusando de ella, ¿sí? Entonces tenemos que hacer conciencia de eso y también caminar y pedir a la iglesia que defina eso. Eso tiene que estar entre uno de los pecados mortales,
junto con el asesinato, la apostasía ¿cuál es el otro? Asesinato, apostasía y adulterio. Pues este tiene que ser el cuarto pecado mortal, ¿sí? La violación a la Madre Tierra. Muchas gracias. Pues hemos tenido todo un regalo de Dios. Pues, ¿qué más espíritu queremos que se nos presente?